Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el exjugador inglés Bobby Charlton. Ya saben que pueden activar los subtítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trabo al hablar. Así que bienvenidos, esto es Football Records. Robert Charlton nació el 11 de octubre de 1937 en Ashington, Inglaterra. El 9 de febrero del 53 fue visto jugando para su escuela por el jefe de cazatalentos del Manchester United, Joe Armstrong. Firmó con el United en ese mismo año e inicialmente su madre se mostró reacia a dejarlo comprometerse con una carrera futbolística insegura, por lo que comenzó un aprendizaje como ingeniero eléctrico. Sin embargo, pasó a convertirse en profesional en octubre del 54. Charlton se convirtió en uno de los Busby Babies, uno de los tantos futbolistas talentosos que surgieron a través del sistema en Old Trafford en las décadas del 40, 50 y 60, cuando Matt Busby estableció un plan a largo plazo para reconstruir el club después de la Segunda Guerra Mundial. Jugó 14 veces para el United en esa primera temporada, anotó 2 veces en su debut y logró un total de 12 goles en todas las competiciones, e incluyó un hat-trick en la victoria por 5-1 sobre el Charlton en febrero. El United ganó el campeonato de liga, pero se le negó el primer doblete del siglo XX, cuando perdió de manera controvertida la final de la FA Cup en el 57 ante el Aston Villa. Charlton era un jugador establecido cuando la próxima temporada estaba en pleno desarrollo, en el que el United, como actual campeón de liga, se convirtió en el primer equipo inglés en competir en la Copa de Europa. Su reputación mejoró aún más en la próxima temporada cuando alcanzaron los cuartos de final para jugar contra la Estrella Roja de Belgrado. En el partido de ida en casa, el United ganó 2-1. Al regreso en Yugoslavia, vio a Charlton anotar 2 veces cuando el United se adelantó 3-0, aunque los anfitriones regresaron para lograr un empate 3-3. Sin embargo, el Manchester mantuvo su ventaja de global para llegar a los cuartos de final. El avión que llevó a casa a los jugadores y al personal del United desde el aeropuerto necesitaba parar en Múnich para repostar. Esto se llevó a cabo con el empeoramiento del clima y cuando se completó el reabastecimiento de combustible y se hizo la llamada para que los pasajeros volvieran a abordar el avión, las lluvias invernales se habían apoderado y la nieve se había depositado en gran medida en la pista y alrededor del aeropuerto. Hubo 2 despegues abortados que generaron preocupación a bordo y una azafata aconsejó a los pasajeros que desembarcaran nuevamente mientras se solucionaba un error técnico menor. Charlton y su compañero de equipo Dennis Viollet intercambiaron lugares con Tommy Taylor y David Pegg, quienes habían decidido que estarían más seguros en la parte trasera del avión. El avión golpeó la valla al final de la pista en su siguiente intento de despegue y un ala atravesó una casa cercana prendiendo fuego. El ala y parte de la cola se desprendieron y golpearon un árbol y una cabaña de madera. El avión giró sobre la nieve hasta detenerse. Charlton, atado a sus asientos, había caído de la cabina cuando el arquero del United, Gary Gregg, que de alguna manera salió ileso por algún agujero del avión, lo encontró. Agarró a Charlton y Viollet por la cintura de los pantalones y los arrastró fuera del avión con el temor constante de que explotara. Charlton sufrió cortes en la cabeza y un shock severo y estuvo en el hospital durante una semana. 7 de sus compañeros de equipo habían perecido en el lugar, incluidos Taylor y Pegg. En total, el accidente cobró 23 vidas. Inicialmente se culpó al hielo en las alas, pero una investigación posterior declaró que el agua-nieve en la pista había hecho casi imposible un despegue seguro. Charlton fue el primer sobreviviente herido en salir del hospital. Harry Gregg y Bill Fowles no fueron hospitalizados porque escaparon ilesos. Todavía tenía solo 20 años, pero ahora se esperaba que ayudaría con la reconstrucción del club, mientras los ayudantes de Busby intentaban reconstruir lo que quedaba de la temporada. Volvió a jugar en una eliminatoria en la FA Cup contra el West Bromwich el 1 de marzo. El juego terminó en empate y el United ganó la repetición por 1-0. Como era de esperar, el United salió de la Copa Europa ante el Milan en las semifinales con una derrota global de 5-2 y se quedó atrás en Liga. Sin embargo, de alguna manera llegaron a su segunda final consecutiva del FA Cup y el gran día en Wembley coincidió con el regreso de Busby al trabajo. Sin embargo, sus palabras no pudieron inspirar a un equipo que jugaba con la buena voluntad y el sentimiento de una nación, y un 2-0 del Bolton hizo que el United se quede sin la copa. El éxito adicional con el Manchester United llegó por fin cuando vencieron al Leicester por 3-1 en la final de la FA Cup del 63 y Charlton finalmente ganó una medalla en su tercera final. El programa de reconstrucción posterior a Múnich de Busby continuó progresando con 2 campeonatos de liga en 3 temporadas, con el United ganando el título del 65 y del 67. El Manchester United llegó a la final de la Copa Europa del 68, 10 temporadas después de Múnich, y aunque otros clubes habían participado en la competencia en la década intermedia, el equipo que llegó a esta final fue el primer equipo inglés en hacerlo. En una noche muy emotiva en Wembley, Charlton anotó 2 goles en la victoria por 4-1 tras la prórroga contra el Benfica y como capitán del United levantó el trofeo. A principios de la década del 70, el Manchester ya no competía entre los mejores equipos de Inglaterra y en varias etapas luchaba contra el descenso.
Charlton dejó el Manchester United al final de la temporada 72-73 después de marcar 249 goles y establecer un récord del club de 758 apariciones, un récord que rompió Ryan Giggs en la final de la Champions del 2008. En cuanto a la selección nacional, hizo 106 apariciones con la selección inglesa y anotó 49 goles. En aquel momento existía un trofeo el cual jugaban las selecciones que pertenecían al Reino Unido y Charlton con Inglaterra se llevó 10 de esas. Además de esto, se consagró el del Mundial de Inglaterra del 66 anotando 3 goles en 6 partidos y posteriormente ganando el Balón de Oro a nivel internacional. Sin duda, Bobby Charlton fue uno de los jugadores más importantes en la historia de Manchester United, siendo uno de los sobrevivientes en el accidente de Múnich, además de recomponerse y volver a jugar al fútbol luego de dicho trauma, llevando al club a lo más alto de Europa. Puede que sea una historia bastante resumida, pero toda esta información la encontré en inglés y tuve que traducirla y resumirla para que pueda explicar bien lo que sucedió en aquella época. Ganó un total de 23 trofeos y anotó 328 goles en 934 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.